Vamos a empezar. Bueno, buenos días. Buenos días a todos, a los que estáis aquí y a los que nos estáis siguiendo mediante streaming. Bienvenidos a la mesa sobre software libre para la competitividad empresarial. Soy Jesús González Barahona, trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos y voy a tratar de moderar un poco, bueno, ya veis que ni mesa ni nada, más bien las sillas redondas que tenemos. A mi izquierda están los que van a actuar como ponentes. Primero tenemos a Manuel Velardo, de Cenatic, que nos va a hacer una primera presentación un poco de puesta en contexto sobre el tema del software libre en la competitividad, muy centrado en el mundo de las pymes. A continuación está Luis Flores, CEO de Open Sistemas, que nos va a traer, entre otras muchas cosas, pero fundamentalmente su experiencia con una empresa de software libre ya desde hace tiempo. Y luego está Pablo Gómez, que viene representando a Solif, aunque también nos comentará desde su experiencia en la empresa también desde hace muchos años y no solo de la asociación, pero también de la asociación. En general, cuando hablamos de competitividad en la empresa y el impacto del software libre en él, hay como mínimo dos factores a tener en cuenta. Por un lado es qué ocurre cuando yo utilizo software libre en mi empresa, hasta qué punto eso puede tener una incidencia en la competitividad de mi empresa, sea mi empresa del sector que sea. Pero luego también hay otro factor muy interesante que es, si yo estoy en el campo específico de las TIC, si mi empresa está en ese campo y está proporcionando servicios o productos, ¿cómo puedo ser más competitivo utilizando y produciendo software libre? Que no hay que olvidar que el software libre también permite a su alrededor modelos de negocio que en muchos casos permiten cosas como desafiar posiciones de competencia o simplemente optimizar costes a la hora de dar un servicio a mis clientes. Por lo tanto, en esta mesa vamos a tratar un poco los dos aspectos, siempre muy matizado por la experiencia al final que tenemos, cada uno de nosotros desde distintas ópticas y hasta cierto punto centrado en las empresas pequeñas y medianas, que es un poco el ámbito de la mesa, aunque trataremos también, por supuesto, temas un poco más generales. Bueno, y Manuel, si te parece, puedes ir comenzando. Gracias, Jesús. Bueno, voy a apoyar un poco las breves palabras, ¿no? en una presentación. Software libre y competitividad. Lo primero, Cenatic. No sé si conocéis Cenatic. Cenatic es una fundación pública, estatal, que pertenece al Ministerio de Industria. Está formada, como veis abajo, casi que no se ve, pues aparte por el Ministerio de Industria, por una serie de patronos. Patronos que son Junta de Extremadura, Junta de Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Cataluña, Islas Baleares, Gobierno Vasco, Xunta de Galicia y Telefónica. Esto quiere decir que este patronato un poco es el que va marcando las líneas que Cenatic tiene que ir siguiendo. O sea, estamos viendo, ¿no?, cómo las administraciones públicas están realmente apostando por el software libre a través de la figura de Cenatic. Somos como su órgano a la hora de tratar temas de software libre. Voy a hablaros básicamente de un par de cosas. La primera, lanzando con lo que ha dicho Jesús, sobre cómo las empresas, no TIC, o sea, pues, empresas de cualquier sector, ¿no?, pues desde la automoción, financiera, transportes, pequeña empresa, haciendo uso del software libre puede ser competitiva. Entonces, en estos voy a daros unos breves datos y unas reflexiones para hablar luego de lo que es una política corporativa, aunque sea pequeña, una especie de reglas de manual de uso del software libre, para realmente ser competitivos y no caer en una serie de riesgos que nos harían perder esa eficiencia que tiene el software libre. Y para terminar, hablaré, eso que se llama modelo de calidad de empresa de software libre, es una investigación que ha elaborado Cenatic junto con una serie de empresas en las que trata un poco de poner en pie una serie de parámetros para aquellos que queréis realmente montar una empresa de software libre o tenéis un departamento TIC dentro de vuestra propia empresa que queréis empezar a trabajar con el software libre, pues una serie de parámetros de calidad o de visión de hacia dónde tenéis que ir para realmente ser competitivos. Bueno, pues nada nuevo, básicamente que no sepáis ya, el software libre está presente en todos y cada uno de los desarrollos de software y en la gran mayoría de los servicios de IT en la actualidad. O sea, eso ya es un hecho. Ya no hay que vender, usa software libre porque es bueno, es que probablemente ya lo tengáis instalado en casa hace bastante tiempo. En el 2006, una gran consultora, Gartner Group, predijo que encontraríamos, ¿no?, el software libre en los sistemas de emisión crítica, allí donde se produce el negocio, dentro de las TIC, en el 75% de las empresas del índice global 2000. Bueno, esto se ha corregido muy recientemente, en agosto, y no es en el 75%, no es en el 99% de las empresas. O sea, que ya veis que
lo tenéis en casa o si no lo estáis vendiendo, probablemente podáis venderlo porque hay cierto negocio creciente en el mundo de las tecnologías de fuentes abiertas. ¿Cómo podemos ser eficientes usando el software libre? Brevemente, tenemos, desde nuestro punto de vista y por lo que hemos podido hablar con nuestros clientes, patronos, administraciones públicas, son básicamente 4 formas de usar el software libre. La primera, la más tradicional. Oye, pues yo me quiero bajar un producto de software libre y probarlo. La barrera que tiene de entrada es muy pequeña. Suelen ser costes de licencia tendientes a 0, o sea, realmente es muy complicado encontrar software libre que te cueste de entrada una cantidad importante. Entonces, realmente la barrera de entrada para tú probar el software libre es muy reducida. Directamente puedes ir a un sitio de confianza en Internet, doble clic, bajar y probar. Y ahí ya puedes empezar a trabajar, ¿no? Eso es lo que llamamos adquisición de producto. Eso ya en sí mismo plantea muchísimas ventajas con respecto a soluciones privativas o propietarias. Cuando tienes que algún cierto proveedor, que sea el que te haga el típico piloto, que te cuesta a lo mejor ya pues, un dinero importante para probar. Eso no existe en el mundo del software libre y tú mismo puedes probar. Ya estás consiguiendo un ahorro, ya estás probando tecnología sin tener que depender de unos costes que pueden ser ciertamente una barrera de entrada, dependiendo de qué sistema, ¿no? Pero bueno, eso está bien, ¿vale? Vemos aquí en esta pequeña gráfica pues, la complejidad de gestión que tiene y la eficiencia que aporta. Lo siguiente es ya cuando, como empresa, quiero contratar que me hagan un software. Necesito que me hagan un ERP o que me hagan un sistema de gestión de flotas o que me hagan un sistema de facturación. Ahí también, si pido software libre, voy a conseguir mucha eficiencia. ¿Por qué? Porque probablemente el proveedor ya esté reutilizando código. No voy a tener que volver a pagar por cosas que ya están hechas por otros. El software libre justamente eso es lo que permite. Permite, en virtud de su licencia, mezclar módulos de software que entre sí forman una solución mucho más amplia. O sea, no hay que volver a reinventar la rueda. Entonces, los desarrollos en software libre son mucho más eficientes en costes. Puedes destinar la partida económica a muchas más cosas que si solamente adquirieras una licencia de software de uso. Pero bueno, esto también básicamente lo habéis probado ya en vuestras empresas, a comprar, a que os hagan un software a medida. Donde empieza realmente lo bueno del software libre es a partir de aquí. Yo, cuando tengo una necesidad concreta, en vez de irme a un proveedor directamente y pedírsela, que me la haga, me la resuelva, puedo, en virtud también de la licencia de software libre y en virtud de los modelos de colaboración del software libre, hablar con gente de mi entorno que tenga el mismo problema que tengo yo y entre todos colaborar para hacer un proyecto de software libre. Eso implica mucha más complejidad, implica un modelo de gestión, governance, que está muy de moda ahora, implica conocer licencias, implica conocer cómo funcionan los mecanismos de difusión del software libre. Pero realmente lo que me hace más fuerte a mí le va a hacer más fuerte al otro y entre todos vamos a tener un software mucho más potente si está bien gestionado ese proyecto. Y ya lo último de lo último, y lo que es muy complicado de conseguir, ciertamente, salvo empresas que se dedican realmente a ello, el sector de Asolís, por ejemplo, es que aparte de que entre todos colaboremos para hacer un proyecto, ese proyecto que yo acabo de hacer, si tiene buenos módulos y tiene buen conocimiento y tiene buenos procesos, es muy probable que yo pueda revertirlos al mundo del software libre, a la comunidad. Lo que yo he hecho para mí, que me ha servido muy bien, que me ha dado un valor altísimo para mi empresa, ¿por qué no le va a servir a otros? De una manera gestionada también puedo hacer un proyecto en cooperación que acepta y ofrece contribuciones. No solamente de mi entorno, de ámbito de actuación, pues mis compañeros de empresa con los que he hecho el proyecto o otras empresas del sector, sino de cualquier parte del mundo. La innovación está en cualquier sitio. No tiene por qué estar restringida al ámbito que yo he pensado para mi proyecto. Si mi proyecto de software libre está abierto en una forja, luego debatiremos qué es eso, probablemente haya otros intereses en otra parte del mundo que yo no tengo identificados que posiblemente aporten valor a mi proyecto. Estos son básicamente los 4 pilares con los que desde Cenati vemos que el software libre puede aportar mucha eficiencia y mucha competitividad a la empresa. Os dejaré datos, hay muchos datos en esta transparencia, ¿vale? De datos de Gartner, en fin, de cómo está evolucionando el software libre, realmente rápido, datos un poco de facturación. Ahora os quiero hablar brevemente también un poco de los riesgos, ¿vale? Todo eso está muy bien, es la historia bonita, ¿vale? Pero claro, hay que gestionarla. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que yo, para realmente ser eficiente en mi proyecto de software libre, tengo que saber si este software que yo me estoy bajando es capaz de cubrir un determinado requisito. O sea, por el hecho de ser software libre en sí mismo, pues está muy bien, aporta valor, ¿no? Pero realmente este software es el que me va a servir a mí.
¿tengo políticas y mecanismos para saber que ese software es el que me va a servir a mí? Es decir, ¿cómo puedo medir la madurez de un proyecto de software libre que está colgado en Internet, que yo no sé muy bien esto quién lo soporta, quién lo hace, quién lo utiliza? ¿Cómo puedo saber que ese software realmente es maduro y me sirve para mi proyecto? Imaginaos que nos bajamos algo, mañana ese desarrollo se corta, pues me han dejado un poco de aquella manera, ¿no? Importante, el modelo de soporte. Hay empresas detrás, TIC, que ofrezcan servicios cercanos y a un coste realmente efectivo sobre este software que yo me estoy bajando y descargando. A Solís posiblemente Pablo nos pueda contar mucho sobre esto. Y luego es importante el ámbito de uso. No es lo mismo meterlo en entornos de misión crítica que meterlos para la página web. El nivel, digamos, de madurez y de restricciones baja, ¿no? Al final tengo que tener muy claro también calidad, como decía, y sobre todo los aspectos jurídicos, los aspectos de licencia. El software libre es un software normal y corriente, como el que todos conocemos, con la particularidad de que está licenciado de una manera especial, con una licencia de software libre, ¿vale? Esto también puede plantear una serie de problemas dentro de la empresa si no se gestiona bien. Como decía al principio, el software puede estar hecho de muchas piececitas, a su vez también de software libre. Si las meto de golpe en mi empresa, en otros proyectos que yo tengo que a lo mejor no son software libre, puede ser que sean incompatibles o incluso que esté violando algo de propiedad intelectual que tenga mi propia empresa. También hay que gestionarlo, ¿vale? Básicamente, lo que tenemos que conseguir dentro de la empresa a la hora de usar software libre es tener unas políticas mínimas de uso, ¿no? Pues tener claro los aspectos de copyright, saber evaluar a proveedores. Oye, si somos administración pública, ¿qué cláusulas y pliegos son los que favorecen que una solución sea abierta? ¿Qué licencias voy a aceptar en mi organización y cuáles no? En el mundo del software libre hay cerca de 80 y tantas licencias. Bueno, pues algunas son más o menos apropiadas que otras en función del negocio, ¿no? ¿Qué modelo de gobierno voy a tener de software libre y qué métricas voy a tener para valorar y medir una comunidad? ¿Cómo tengo mis recursos humanos y financieros para soportar el proyecto? ¿Vale? Y sobre todo, y si quiero liberar software, oye, ¿qué canales de difusión son los que tengo que seguir? ¿Vale? Por último, para terminar, os quería presentar muy brevemente pues, lo que os comentaba al principio, ¿no? Una investigación que ha hecho Cenatic en colaboración con algunas empresas para tratar un poco de ayudar a empresas pequeñitas que quieren meterse en el mundo del software libre, que suele ser habitualmente pues, gente de 2, 3, 5 personas que vienen del ámbito de la investigación, que son desarrolladores muy buenos, pero que al final no tienen tiempo pues, para temas de gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Que no han recibido a lo mejor la formación en eso. Bueno, pues con una serie de perspectivas, ¿no? Es negocio, desarrollo de software, gestión de servicios, comunidad y personas. Podéis encontrar en la página de Cenatic el MCE, sí, lo podéis googlear, mce.cenatic.es. Ahí aparecerá toda la información necesaria para que descarguéis qué criterios son los que pertenecen a cada perspectiva y qué pesos tienen, para que os pueda servir de autoguía a la hora de montar un departamento TIC que usa el software libre o si os queréis lanzaros al mundo del sector servicios en software libre. Y nada más. Luego habrá tiempo para las preguntas, imagino, ¿no, Jesús? Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Pues, si te parece, mientras van cambiando la presentación, os recuerdo, sobre todo a los que nos estéis viendo mediante streaming, pero también a los que estéis aquí, que podéis utilizar el hashtag OpenGreen para hacer comentarios o para hacer preguntas o lo que queráis. Los que estáis aquí, además, podréis hacerlo presencialmente al final, pero si queréis ya ir haciendo vuestros comentarios y podéis entrar en Twitter, pues podéis ir haciéndolo. Bueno, pues muy buenos días a todos y gracias por darnos la oportunidad de venir aquí a contar nuestra experiencia. Como ya he sido introducido, mi nombre es Luis Flores, yo soy CEO de la empresa Open Systemas. Open Systemas es una empresa española fundada ya hace más de 10 años que tiene como objetivo el ofrecer productos y servicios que tienen que ver con código abierto y Linux o con software de fuentes abiertas. Así que digamos que estamos alineados como una de las empresas en nuestro país que ofrece este tipo de productos y de servicios, ¿de acuerdo? Solamente que tengáis una foto muy sucinta sobre nuestra presencia en diferentes países del mundo y sobre nuestro objetivo como compañía internacional que está orientada a ofrecer productos y soluciones con un enfoque integral en código abierto y Linux, ¿de acuerdo? Bueno, antes de llegar aquí me gustaría comentar nuestra visión de esta presentación está muy focalizada
hacia la idea de qué nos ha pasado a nosotros, cómo hemos encontrado nosotros en el código abierto una fuente de ventaja competitiva con la que trabajar cara a nuestros clientes y competir en un mercado que cada vez es más agresivo en este aspecto, ¿de acuerdo? Os quería comentar, os quería presentar algunos de los clientes que nosotros tenemos, pero no tanto con la óptica de conocerlos como por el hecho de poner de manifiesto que actualmente las soluciones de código abierto y los productos de código abierto no solamente están muy orientadas hacia empresas pymes o medianas empresas o incluso sector de los autónomos, sino que hay, como antes ya se ha introducido aquí, grandes empresas muy interesadas en este tipo de productos y de tecnologías, ¿no? De forma que nos podemos encontrar con grandes empresas del sector telco, gente de comercio, muchas universidades que a día de hoy en sistemas no solamente colaterales, sino en sistemas críticos utilizan código abierto cada día para responder a sus necesidades, ¿de acuerdo? Nosotros estamos divididos en dos grandes áreas, un área que tiene que ver con servicios, que sería la parte de líneas de negocio, donde básicamente lo que hacemos es, con un factor común que es el uso de código abierto, ofrecemos soluciones de software de integración, de arquitectura, de consultoría, de formación y una línea de outsourcing que tiene como factor común el uso de código abierto. Y por otro lado, nosotros utilizamos el código abierto como un elemento del que partir a la hora de generar nuevos productos y nuevos servicios que se distribuyen desde diferentes modelos de negocio que luego pues, os comentaré un poco. Bueno, cuando nosotros que somos técnicos, cuando hablamos de aspectos de competitividad y open source, yo creo que muchas veces cometemos el error de irnos hacia un enfoque eminentemente técnico del problema, ¿no? Empezamos a hablar de qué ventajas o de qué cosas nos ofrece el código de fuentes abiertas que nos permite hacer, depende de qué servicios, ¿no? Yo en esta transparencia he querido irme a un concepto muy de marketing o muy de negocio, que son pues, estrategias genéricas para competir, ¿no? Y la fuente básicamente es Porter y está planteándose pues, líneas de estratégicas con las que competir en el mercado. Entonces, yo creo que se puede hacer un trabajo de comparación muy interesante entre ventajas orgánicas que el código abierto tiene y estrategias que existen para competir históricamente y que era necesario desarrollar, ¿no? Hay una estrategia clásica de ventaja en costes, entonces si nos vamos al mundo open source, pues nos encontramos con que la ausencia de pago por licencia pues nos genera esa ventaja competitiva en coste que uno puede utilizar. Hay una estrategia tipo de diferenciación que va muy enraizada con aspectos de la integrabilidad y el acceso al código fuente que el open source ofrece. Por tanto, lo que de alguna forma quiero trasladar es que las ventajas orgánicas que el código abierto tiene van muy alineadas con la necesidad que las empresas tienen de establecer estrategias para diferenciarse de sus competidores, ¿no? De forma que a mí más que hablar de la competitividad de empresas de código abierto o el uso de código abierto para ganar competitividad, yo plantearía el concepto de software de fuentes abiertas o open source como fuente de ventaja competitiva en las empresas. Es decir, hasta qué punto yo puedo utilizar el código abierto en una empresa que ofrece servicios, en una empresa que recibe esos servicios, para generar ventajas competitivas que me permitan competir de una forma mucho más agresiva y mucho más fuerte en el mercado, ¿de acuerdo? Así es que nuestro planteamiento es del software de fuentes abiertas como ventaja competitiva. Me he traído esta gráfica que básicamente lo que plantea es una correlación entre un índice de nivel de competitividad frente a lo que aquí le llama Network Readiness Index, una especie de densidad de uso digital o índice de intensidad de uso digital, y lo que se plantea aquí es cómo ambas cosas correlacionan muy directamente, ¿no? Claro, en realidad no está hablando de
de código de fuentes abiertas, está hablando de tecnología o de TIC en general, ¿no? Entonces, lo que sí creo que sería, lo que pasa es que yo no lo tengo, pero sería muy interesante ver no ya solo la correlación entre la competitividad y las TICs, sino dentro de la competitividad, la competitividad por países, cuando esos países tienen un nivel de uso de código de fuentes abiertas muy fuerte, tanto en empresa privada como en el sector público, ¿de acuerdo? Lo que vemos aquí es que, evidentemente, a países con un mayor nivel de competitividad tienen un uso mayor sobre entornos TICs, y además muchos de esos países, y lo sabemos por informes de otro tipo, como pueden ser los de Cenatic, de los que aparecen en el lado más elevado de esta gráfica, tienen un grado de uso de tecnologías de fuentes abiertas muy fuerte, ¿no? Caso de Alemania o caso de Estados Unidos, por citar dos ejemplos, ¿no? Entonces, extrapolando el concepto de TIC a también el concepto de fuentes abiertas, hay varias líneas que al final nos permiten consolidar la idea de que el software de fuentes abiertas es un generador de ventajas competitivas en la empresa, y aquí las cito muy brevemente, ¿no? Por un lado, ventajas a nivel de precio, ya se ha citado aquí, el código de fuentes abiertas tiende a abaratar costes con una distribución del modelo de pago un tanto distinto, porque en lugar de pagar un apartado muy grande por licencias, hay un enfoque más grande en personalización o en servicios, pero globalmente el coste de la factura para los clientes disminuye. Nos permite trabajar en entornos de volumen, nos permite trabajar en entornos donde se hacen implantaciones masivas o una distribución masiva de código sin que eso impacte porque no hay un coste de licencia detrás, o el apartado en el cual favorece la integración o la especialización en términos de innovación dentro de las compañías, ¿no? Digamos que yo creo que esta gráfica es bastante descriptiva de ese enfoque. Por otro lado, lo que planteo es dos vistas de todo esto, ¿no? Por un lado como proveedor y por otro lado como cliente. Al final, en este mundo del código de fuentes abiertas nos encontramos empresas que estamos dando servicios y productos que tienen este elemento diferencial, o clientes que cada vez se acercan más al consumo de este tipo de tecnologías, ¿no? En el lado de cliente, pues planteo aspectos de estandarización. Los clientes pueden estandarizar más qué productos y qué servicios tienen, pueden trabajar más en términos de arquitectura porque pueden manejar el diseño de sus arquitecturas a medio y largo plazo. Hay pues diferentes ventajas que están ahí, que hay muchas grandes empresas como las que citaba antes que están pues alimentándose de todo ello, ¿no? Como proveedor, yo citaría varias ideas, ¿no? Y ahora os quería además incorporar algunos ejemplos en el caso de Open Systems. Primero, el código de fuentes abiertas para nosotros nos permite la capacidad de generar productos. Antes ha citado Manuel el hecho de que se puede ir hacia estrategias donde uno compone productos más grandes partiendo de productos que previamente existen, y esos productos pueden ser modificados a través de un concepto que se llama fork, o puedes utilizar productos que tú previamente has hecho y que alguien ha aportado nuevas mejoras y que tú vuelves a reutilizar. Así es que lo que ha supuesto en Open Systems el código fuente del código abierto, es una enorme facilidad para generar productos e ir al mercado con nuevos productos de una forma muy rápida, ¿de acuerdo? Por otro lado, me quito un poco la gorra de empresa de servicios y pienso en mi propia estructura de costes, ¿no? Y lo que veo es que gracias al uso de código abierto orgánicamente, mi empresa es más eficiente en términos de costes de estructura cada ejercicio, ¿no? Digamos que en una empresa de código abierto, y esto yo creo que nos pasa a todos, toda la arquitectura de la empresa a nivel de sistemas de información está basada en productos open source. Y por último, y cada vez esta es una tendencia que se está avanzando más, el código abierto está llegando a aspectos más diferenciales y más nucleares en el negocio de nuestros clientes,
y estamos ofreciendo servicios más avanzados utilizando código abierto, pero más avanzados en términos de lo que es importante para nuestros clientes, ¿no? Os voy a citar un ejemplo de cada caso en el entorno de nuestra compañía de Open Systems, donde clarifico cada una de esas ideas, ¿no? Antes citaba el ámbito orgánico de los sistemas de información de la empresa. Si uno va a una empresa como Open Systems, nosotros tenemos a fecha de hoy una estructura organizativa interna basada, que puede ser equiparable a muchas empresas de un tamaño mayor que el nuestro, pues una estructura basada en sistemas CRM, RPs, intranets, entorno web, sistemas de fidelización de cliente. Toda esa arquitectura está basada en productos open source y no solamente está basada en ellos, sino que somos capaces de cada año mejorarla en la medida en que podemos modificar las fuentes de los productos que tenemos, podemos incorporar nuevos productos y podemos incorporarlos a lo que ya tenemos, ¿no? Open Systems, y cambio un poco de bando, acaba de lanzar el producto EasyGTD, que es un producto de gestión de tareas, un producto de gestión del tiempo, que además podéis acceder a través de internet en el sitio del producto. Antes citábamos el hecho de que el código abierto nos permite generar productos, ir al mercado con él y ser muy competitivos. En ese caso, lo que nosotros utilizamos es diferentes paquetes que previamente hemos desarrollado nosotros en otros entornos, o paquetes que otras empresas han desarrollado, y podemos consolidar todo eso como un producto más rápido e ir al mercado en un periodo de tiempo muy limitado, de 6-8 meses, con un producto bastante maduro con el que salir a funcionar, ¿de acuerdo? Y por otro lado, os cito un ejemplo de servicios. Ahora mismo existe un nicho, bajo nuestro punto de vista, un nicho de mercado bastante interesante, que es el ofrecer servicios de soporte en tecnologías avanzadas, por ejemplo, de gestión de bases de datos, donde productos open source, como es el caso de PostgreSQL, no tienen grandes empresas, no tienen empresas que ofrezcan un servicio fuerte de soporte, ¿no? Y nos estamos encontrando, os cito ese ejemplo como uno de ellos, con un enorme interés de empresas muy grandes que utilizan sistemas de bases de datos open source, de tener alguien que les ofrezca ese soporte, ¿no? Digamos que ahí pues planteamos los casos de producto, sistema de información interno, servicio, donde el uso del código abierto es una ventaja competitiva. Y por último, yo os quería citar el ejemplo de la misión de Open Systems, en el sentido de trasladaros cómo esa misión ha cambiado. Open Systems, cuando se fundó, era una empresa orientada exclusivamente a ofrecer servicios que estaban basados en código abierto, y me he traído aquí la cita de nuestra misión, y si os fijáis, lo que nosotros desde hace varios años trasladamos como misión de empresa es aplicar nuestro conocimiento de oportunidades que ofrecen las tecnologías abiertas para aportar valor e innovación, ¿no? Entonces, esto es un poco ejemplificador de lo que os comentaba antes. El mundo del código abierto no solamente te permite ofrecer servicios, te permite aportar un abanico muy amplio de servicios, ir a entornos muy específicos, muy nucleares del negocio de nuestros clientes, pero también nos permite ofrecer productos, generar productos o liberar productos que hemos generado, pero también nos permite trabajar en una línea interna de eficiencia a nivel orgánico de nuestros sistemas de información, y todo ello en su conjunto es lo que se traslada como una mejora de la competitividad. Entonces, volviendo al principio de mi presentación, y ya para terminar, digamos que nosotros identificamos el software de fuentes abiertas como una fuente de ventaja competitiva que tiene esas tres ramificaciones, como producto, como servicio y como herramienta orgánica con la que estructurar nuestros sistemas de información de una forma más eficiente, ¿de acuerdo? Y esa es un poco la experiencia que hemos tenido. Así que muchas gracias a todos, y os dejo con Pablo. Muchas gracias, Luis. Bueno, a continuación, Pablo Gómez nos va a hablar parcialmente en representación de ASOLIF, la Asociación de Empresas de Software Libre, y parcialmente según su propia experiencia en Simdex, la empresa en la que está. Os recuerdo que estamos usando el hashtag OpenGreen en Twitter para hacer comentarios o preguntas. Si hay alguna pregunta ahora para la parte de discusión del final, así que si alguien queréis participar, por favor, sentiros libres de hacerlo.
Buenos días. En primer lugar, agradecer a EOI, agradeceros a vosotros vuestra presencia de atención y agradecer a EOI el que nos permita hablaros, alcanzaros por medio de esta tribuna. Bien, como os decía Jesús, represento a ASOLIF. ASOLIF es la Federación Nacional de Empresas de Software Libre. Esta federación está fundada va para 4 años, con los objetivos de reunir las actividades, de englobar, de dirigir, de acompañar y de sincronizar las actividades de las distintas asociaciones locales, regionales que ya había en ese momento o que se están creando en este momento en el Estado. Los objetivos de la asociación básicamente son promocionar el software libre. Quizá el más importante para la charla de hoy sea justo el fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías abiertas y por supuesto, servir de plataforma común para que las empresas colaboren entre ellas, servir de interlocutor con las administraciones públicas y difundir la utilización de tecnologías libres en el desarrollo de software. Las asociaciones regionales en este momento son 7, seguimos creciendo, estamos pensando en incorporar en este momento 2 asociaciones más y en ese sentido ASOLIF está creciendo. Las empresas de ASOLIF, que son en este momento son aproximadamente 200, quizá ni 150 ni 200, vamos a quedarnos por la mitad, ¿no? 180 pone aquí, ¿verdad? 180. Sí, pues 180 está bien. Que en este momento de crisis global siguen creciendo, no solo en facturación, en número de empleados y que incluso estamos conduciendo y liderando proyectos de empleabilidad dentro del sector del software libre. ¿Cómo son las empresas? Esto es la clave de lo que hoy estamos hablando aquí. Son pymes, como decía Jesús, no estamos hablando, en ASOLIF no estamos hablando, no englobamos a empresas muy grandes. La gran mayoría está en ese entorno, entre la micropyme, 2-3 empleados y un máximo de 80. Probablemente la empresa tipo pueda estar entre los 10-12 empleados. Son empresas con modelos de negocio sostenibles. Tenemos empresas con existencias de más de 15 años en este momento dentro de ASOLIF, es decir, se han englobado en ASOLIF posteriormente. Tienen un alto componente de I+D. Esto, ¿por qué lo sostenemos así? Pues porque realmente estas empresas partimos de la tecnología y hacemos que la tecnología, la empresa media, que la tecnología, que nuestro producto sea muy tecnológico. Por tanto, la composición de las empresas está muy volcada hacia la parte técnica, sobre todo en estas empresas pequeñas, y tienen menos acompañante de marketing y esto. Por tanto, nuestra nómina está muy volcada hacia la tecnología y hacia el I+D. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por eso, afortunadamente, tenemos empresas como Open Systemas que tienen tamaños mucho más grandes, con visiones más completas sobre marketing o sobre negocio. Lo cierto es que estas empresas que parten de las comunidades de desarrollo siguen implicadas en comunidades de desarrollo y, por tanto, tienen incorporados modelos de desarrollo de software libre en su modo de producción y trabajan en red. Es verdad que lo que estoy definiendo aquí no es solo la empresa tipo dentro de ASOLIF. ASOLIF cuenta con empresas muy diversas en tamaños, pero también muy diversas en foco de la actividad. Es decir, yo he descrito empresas de desarrollo de software prácticamente o de servicios de software. Sin embargo, ASOLIF cuenta con empresas que dan servicios alrededor del software. Antes hablábamos de la complejidad de la gestión de los modelos de licencias sobre el software. Manuel nos hablaba de 80 tipos de licencias diferentes libres, ¿no? Bueno, pues tenemos empresas grandes conocedoras, empresas de carácter legal, grandes conocedoras del mundo de las licencias que aportan claridad no solo a nosotros, sino también a nuestros clientes acerca del panorama de licencias, cómo licenciar, acompañan desarrollos, nos hacen gestión acerca de cómo hay que liberar software desde un punto de vista legal. Tenemos empresas de comunicación, tenemos empresas de consultoría, en fin, el tipo de empresa es muy amplio, pero siempre dando como el núcleo principal de la actividad es el software libre y damos servicios y hacemos desarrollo en software libre. Bien, antes de las preguntas. Quería deciros, solamente como un ejemplo, mi empresa es una empresa pequeña, una empresa de
10 trabajadores. Estamos todos en la ciudad de Sevilla, menos yo, que trabajo en Madrid. En esta empresa desarrollamos un gestor de contenidos que incorpora… gestor de contenidos, hay montones de gestores de contenidos en el mundo, pero nuestra capacidad de acceder a tecnologías de software libre, nuestra apertura a utilizar esas tecnologías, hace que nuestro producto sea especialmente competitivo en campos muy estrechos, probablemente de actividad, que precisamente por la utilización de una economía de red y la utilización de un desarrollo en red y un apoyo sobre comunidad de empresas, nos permite alcanzar objetivos económicos muy fuera de nuestro entorno físico habitual. Quiere decir que estamos aportando un nivel de tecnología alto en tecnologías muy punteras que probablemente están muy imbricadas en el propio I+D, como puede ser en nuestro caso, pues la semántica de los contenidos. Estamos alcanzando foros de comunicación, comunidades de desarrollo que están teniendo el centro en Europa, pero con imbricaciones en Oceanía y en Estados Unidos. Estamos vendiendo en Europa, estamos vendiendo en América, y eso está favoreciendo, sin duda, un modelo de desarrollo de un producto altamente tecnológico, sostenible y que no se limita y que estaría muy limitado en el caso de utilizar tecnologías no abiertas. Las empresas de Solif no todas están en el desarrollo, como decía antes, pero también hay empresas que están dando servicio a productos como el nuestro de una manera remota. Tenemos empresas que están abriendo mercados en Hispanoamérica con el desarrollo de sistemas y con tecnología de sistemas replicable y mantenible remotamente. Empresas que están formando sobre estos sistemas o sobre otros. En fin, ¿qué es lo que nos está aportando el software libre a nuestras empresas? Desde luego es el core de nuestro negocio. Nos está aportando la posibilidad de poder alcanzar mercados que de otra forma no lo serían, con tecnologías que son altamente competitivas, puesto que nos permiten llegar a esos mercados, nos permiten ofrecer un producto con un diferencial tecnológico importante y, aprovechando otras de las ventajas que hemos hablado de software libre, acceder a formatos libres, hacer comunidades que favorecen el desarrollo de nuestros propios productos y básicamente alcanzar mercados que sin el software libre serían imposibles. Y estaríamos limitados por los costes de licencias, por los códigos no accesibles y por la incapacidad de hacer crecer productos. Otra ventaja fundamental del software libre es que está haciendo crecer la industria local, la industria cercana a donde están haciendo las compras. Y esto favorece sin duda el que las empresas cada vez tengan más capacidad tecnológica y más capacidad de desarrollo. Nada más por mi parte. Vamos a pasar… ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Vamos a pasar a la parte final más interactiva, espero. Hay algunas preguntas en Twitter, os recuerdo que quien quiera hacerlas puede utilizar el hashtag OpenGreen. En la sala tenemos a alguien que quiera comentar algo o hacer alguna pregunta, primero. ¿Nadie? Solo tenemos participación por la red, ¿no puede ser? Bueno, algunos de los que estáis aquí veo que habéis participado también por la red. La primera pregunta que nos ha llegado por Twitter es de Gaceta Tecnológica, que me pregunta para yo creo que los tres, ¿cuál es la principal ventaja competitiva del software libre tal como lo aprecia el mercado español? Y yo añadiría, si os parece, en vuestra opinión, ¿cuál debería ser? Quiero decir, ¿el mercado español realmente está apreciando el software libre en la medida que lo debería apreciar o quizás lo aprecia por unos factores que percibe como interesantes pero que no son los más interesantes? Quien queráis empezar… Podemos empezar en orden. Podemos empezar en orden, bien. Sí, así, si el orden es este. Empieza Manuel. Bueno, nosotros hemos podido comprobar cómo ha ido cambiando la percepción sobre el principal motivo de uso de tecnologías de software libre en las empresas. Tradicionalmente se puede pensar que ha sido siempre el coste de licencia. Realmente, si no vale dinero, pues perfecto, ¿no? Pero estamos viendo cómo eso ya no es el principal factor. De hecho, en el 2009 sí era el principal factor, en el 2010 caía al segundo en detrimento de estándares abiertos e interoperabilidad de soluciones, pero en 2011, y esto sacó el estudio hace muy poquito, la London School of Economics, hace
3 semanas en Oxford, que estuvimos con ellos, el principal motivo de competitividad es que te independiza del proveedor de la solución. O sea, no estás cautivo de esa empresa que te vendió el software. Es decir, fomenta la competitividad y fomenta que al final, en un mercado libre, los precios bajen. Y ese es el principal motivo de top number one en las estadísticas de por qué utilizar software libre y por qué adquirir productos en software libre. Bien, bueno, yo podría decir cuál es la que a mí más me gusta y la que nuestros clientes prefieren, ¿no? Yo creo que primero hay que hacer una matización que yo creo que es muy interesante, que es que el hecho de que no existen ventajas competitivas, existen ventajas competitivas en un determinado sector, ¿no? Entonces, si uno coge un libro de estrategia y analiza qué es ventaja competitiva, pues analiza ventajas competitivas de la empresa Pepito en el sector de no sé qué, ¿no? Entonces, eso a mí me da pie a no ya hablar de ventaja competitiva del software libre, sino hablar de la ventaja competitiva que nosotros identificamos en el código abierto de cara digamos, a la segmentación con la que podemos trabajar de cara a nuestros clientes, ¿no? Meto una cuñita antes y lo que quiero decir es que a mí la ventaja competitiva que más me gusta del software libre es la integrabilidad y el acceso a las fuentes, ¿no? El hecho de que se independice del proveedor, como yo soy proveedor, no me gusta mucho. Entonces, eso está muy bien para los clientes, pero a mí, si me preguntan personalmente, no es una cosa que me apasione, si soy sincero, si no soy políticamente correcto. Y el tema del coste, como también soy proveedor, pues pero bueno, fuera de broma, o sea, honestamente creo que lo más bonito, lo apasionante del código abierto es que sea abierto, que tú puedas modificar un programa que un tercero ha hecho, que tú puedas generar un programa unificando fuentes de terceros, que otra persona pueda coger lo que tú has hecho y ampliarle y demás, ¿no? Dejando un poco de lado esa cuña, lo que yo creo es que nosotros, si a mí me preguntan por los clientes que tenemos, al final diría que hay clientes que están muy interesados en el código abierto en términos de coste y son clientes que analizan los proyectos o los servicios desde un punto de vista eminentemente de cuenta de resultados, ¿no? Voy a ofrecer un servicio o un producto a un determinado cliente y tengo esta cuenta de resultados y el código abierto es competitivo por esto, ¿no? Luego tenemos un segundo grupo de clientes que son clientes generalmente muy tecnológicos. Estamos hablando de empresas integradoras, de telcos o de empresas no tecnológicas, pero con un peso lo suficientemente grande como para que su departamento de tecnología sea más grande que nosotros, a lo mejor, ¿no? Y son empresas que están muy interesadas en la ventaja competitiva que el software libre aporta en tanto que integrabilidad y que accesibilidad, ¿no? Están conviviendo en un entorno donde tienen muchos productos, tienen muchos proveedores, tienen una arquitectura complicada y tienen que ir a eso, ¿no? Y por último, diría que hay un tipo de cliente donde estaría más la administración pública que también identifica el código abierto como un determinado posicionamiento de cara a los ciudadanos, ¿no? Y que esa es una ventaja que también está ahí, ¿no? Sí, sin duda, los costes han sido el principal caballo de batalla, ¿no?, de las compras de software libre, la principal razón por la que se compraba software libre en los últimos años. Yo no soy tan optimista como tú. Me parece que todavía el cliente no está percibiendo la independencia de proveedor que se consigue, o que no está percibiendo, o que nosotros no estamos notando todavía la percepción del cliente, ¿no? Sin embargo, sí que me quedo en el paso intermedio, es decir, en que la facilidad con que puede interoperar las soluciones con otras partes de software libre o no tan libre o propietario, creo que en este momento sí que es lo que está utilizando el cliente español para valorar y para adoptar soluciones basadas en software libre. Muy bien, muchas gracias. Yo simplemente como un pequeño apunte añadiría muy brevemente que yo tengo la impresión de que hay un problema grande para que en general cualquier empresa se aproveche del software libre y es el conocimiento. No siempre saben cómo realmente pueden aprovecharlo, utilizan los modelos tradicionales de yo compro el servicio, compro el producto sin escarbar un poco más allá
y en mi opinión eso hace que muchas empresas, ojo, no solo consumidoras de tecnología, sino también productoras de tecnología, se pierdan competitividad específicamente porque no saben cómo aprovechar estas cosas nuevas. Igual que ocurre con otras tecnologías, lo que ocurre es que aquí tenemos todo un modelo que de alguna manera se pierden, al menos hasta cierto punto. Había una pregunta en la sala. ¿Tenemos un micrófono o si no la repito yo? ¿Te acercan el micrófono un momento? Yo estoy trabajando actualmente con intentar ampliar la filosofía del software libre al mundo real. O sea, la filosofía del software libre que está muy bien empleada en el mundo del software y abrir las fuentes, yo veo que la posibilidad actual, utilizando licencias como Creative Commons, de abrir un poco el mundo empresarial y la metodología de trabajo y las soluciones que se están dando en el mundo más mundano, ¿no? Entonces, yo quiero saber si la ventaja competitiva del software libre de adaptabilidad puede ser también viable y a lo mejor la metodología de un modelo de negocio, Creative Commons, o a lo mejor una solución empresarial concreta que no sea tecnológica, pero que sean textos y que a lo mejor por poder adaptarlo y poder alterar y estar disponible y utilizar un poco esta filosofía ampliada. ¿Ves capaz, eso es posible o ves la ventaja competitiva de hacerlo? ¿Quién queréis comentar? Yo lo veo complicado. Si quieres, tú. Bueno, yo creo que al final todo lo que sea, o sea, el software libre no deja de ser transferencia de conocimiento. Es cierto que es tecnología, está aplicada a la tecnología, pero incluso en campos donde se empezó a aplicar como tecnología puramente, y a lo mejor no es muy políticamente correcto, pero el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, o sea, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, empezó a aplicar modelos de software libre para desarrollar la tecnología. ¿Ahora en qué está? Ahora está aplicando esos mismos modelos para que la gente, en general en el mundo, le diga cómo tiene que hacer las cosas. Eso sí, de una manera, como decía antes, gestionada. O sea, el software libre, aunque parezca que es algo, la palabra libre, puede llegar a pensar, no, esto realmente está sin gestión, esto realmente, ¿quién lo gobierna, quién lo motiva? No, está muy bien gestionado. Entonces, es importante que si te vas a meter en esos temas, analices realmente cómo están gobernados esos proyectos, cuáles son las estructuras jerárquicas, incluso hasta de poder, ¿no? Y que tienen los proyectos, porque no deja de ser conocimiento, y es desde mi punto de vista, extrapolable a cualquier otra faceta de la sociedad. Sí, yo iba un poco a comentar en la misma línea. La verdad es que resulta sorprendente cómo proyectos de código abierto que se desarrollan fundamentalmente en el entorno de la comunidad tienen una organización que impacta por lo bien estructurada que está, ¿no? Casi siempre que hablamos de open source hablamos en términos estrictamente tecnológicos, no metodológicos de cómo se trabaja o no, ¿no? A mí se me hace muy... O sea, lo que se me hace muy complicado es la posibilidad de trasladar a estructuras organizativas muy jerarquizadas y muy complejas modelos de trabajo que ahora mismo hay en el entorno de comunidad, ¿no? Yo creo que, por otro lado, también creo que hay un... El código abierto no nace solo, ¿no? Yo creo que hay un punto muy interesante que es rascar un poco en el origen, ¿no? En los planteamientos más filosóficos, porque de alguna forma el código abierto es una traslación al mundo de la tecnología de una serie de criterios o de enfoques más sociológicos y más filosóficos de años 60-70, ¿no? Con una traslación al mundo tecnológico, que igual ahora hay un planteamiento de volver a revertirlo, decir, bueno, pues ahora me olvido un poco de esto anterior, cojo lo que el código abierto ahora mismo es, y vuelvo a intentar derivarlo hacia entornos que no son tecnológicos, ¿no? Y a mí se me ocurre que, por un lado, en ese camino el código abierto ha aportado cosas y que, claro, son muchos años de experiencia donde hay consecuciones que están ahí y que probablemente puedan volver a revertirse en un entorno no eminentemente tecnológico, pero también creo que el punto donde mirar es el punto de donde el código abierto surgió, porque no deja de ser, digamos, hablando en términos técnicos, una instanciación de una serie de ideas en el ámbito técnico, ¿no? Mi punto de vista es que mientras que en la gestión, tal como decía Luis, mientras que en la gestión va a ser muy difícil que haya permeabilidad entre compañías, por ejemplo, sí que es de manera natural, hay una
colaboración, y esto es algo que promocionamos dentro de Asolif y verificamos que efectivamente se da, hay una colaboración entre compañías que trasciende el nivel de proyectos de zonas de actividad entre compañías, sino que hay una integración de conocimiento que favorece la propia materia que nosotros manejamos. Esto quiere decir que básicamente hay menos secretos que en el mundo del software privativo, y entiendo que ese mismo modelo de compartición de conocimiento, que al final, que es de donde partía la pregunta, ¿verdad? De compartición del conocimiento que están en este momento manejando las empresas de software libre, sí que veo que es exportable a otros ámbitos de actividad económicos. Yo no iría mucho más allá de las empresas, ¿no? En el mundo de las empresas creo que hoy día, desde luego sí, en el software libre, pero creo que el modelo de compartición de conocimiento, de consecución de áreas más ricas de conocimiento por la colaboración entre empresas, interempresarial, perfectamente es aplicable a otros ámbitos de actividad empresarial. Muy bien, muchas gracias. Yo añadiría muy brevemente que el software libre en realidad nos está enseñando cómo colaborar grupos humanos de formas nuevas. Las empresas al final no son más que grupos humanos, pero las empresas cuando interaccionan con otras empresas siguen siendo también grupos humanos. Los proyectos de software libre donde participan empresas están enseñando formas nuevas de colaboración entre empresas, donde colaboración no necesariamente quiere decir colaboración altruista, en muchos casos es colaboración por intereses específicos de las empresas. Yo creo que eso se puede traducir a otros sectores, y en algunos sectores como el de la producción audiovisual estamos empezando a ver todavía muy tímidamente nuevas iniciativas en ese ámbito. Yo creo que está todavía casi por abrirse todo el mundo. Si os parece, vamos a continuar, y os pediría, quizás ya que no todos respondamos a todo, porque tenemos varias preguntas que nos han llegado por Twitter. La primera de las que tengo apuntadas es de Sergio Tudela y es muy concreta. ¿Conocías algún sitio donde haya una recapitulación de URLs o de enlaces a proyectos, a productos, a servicios de software libre? Hay muchísimos, sí. Bueno, hay Infinidad. Bueno, gracias. Hay realmente ese es uno de los principales problemas, que hay demasiado. ¿En cuál miro, no? Nosotros, pasando por la propia web de Asolif, donde tiene una relación de empresas y recursos, tenemos el directorio de empresas que está montando Cenatic, el SL Direct, donde vamos a montar y referenciar todas las empresas que trabajan y ofrecen software libre. Pero luego tenemos repositorios de la Unión Europea, el OSOR, tenemos el CTT en España, la propia forja de Cenatic, el iOS Directory, o sea, es que hay, la verdad que... Pero en un sitio donde estén todos realmente, ¿no?, como tal, es que hay mucho disperso desde mi punto de vista. Sí, yo simplemente añadiría, por muy breve, que al igual que el entorno de los buscadores, el entorno de los sitios de vídeos, el entorno de... Han tenido varias fases con... Tengo un vídeo, tengo un repositorio de vídeos, tengo un meta repositorio. Ahora en código abierto creo que deberíamos ir al entorno de los metadirectorios, ¿no? Que evidentemente no tiene sentido ir por ahí por la vida intentando convencer a los demás de que usen tu forja o poner código en 20 forjas distintas, sino que deberíamos de ir a un modelo de metaestructura de direccionamiento de esa información, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, esta de Kaleidosnet. La competitividad en el mundo desarrollado depende en gran medida de la innovación, nos dice Kaleidosnet. ¿Cómo podríamos correlarlo con el software libre? Yo diría que, ¿cómo podríamos correlarlo o relacionarlo con el software libre? Yo diría desde cualquiera de dos aspectos, bien porque conozcáis algún estudio que lo haga, o bien porque en vuestra opinión podéis ver que hay una relación positiva o neutra o negativa. Yo diría que quien queráis también, o sea, la relación entre la innovación y la competitividad. El software libre no puede existir si no hay innovación. En la medida en que el producto que nosotros pretendemos vender, que pretendemos proporcionar a nuestros clientes, está accesible por ellos mismos, si nosotros no aportamos a partir de ese producto, bien, por supuesto, en adaptación al caso específico, pero también en evolución del producto que queremos ofrecer, el software libre estaría muerto, no habría continuidad en el modelo. Todo el mundo tendría opción de acceder a un software específico. Si yo no soy competitivo en cuanto en toda la gama de acciones que se requieren para la competitividad, pero si mi software no es competitivo, y cuando digo mi software digo mi versión específica de un gestor de contenidos o de un archiconocido servidor de HTTP, de web,
difícilmente voy a poder ser competitivo en el mercado. Entonces, esto va tanto a niveles, desde el punto de vista del cliente, tanto a niveles de precios como a niveles tecnológicos de calidad de la compra. Y desde nuestro punto de vista, nosotros tenemos que alinear nuestras estructuras para asegurar que al cliente damos valor suficiente para lo que requiere. Que no nos queda más remedio que ser competitivos por la propia materia que estamos tocando. Muy bien. Tenemos que ir terminando ya, entonces vamos a ver si nos da tiempo a atender a otra pregunta. Esta es una pregunta... ¿No nos da tiempo a atender a otra pregunta? Bueno, nos quedan un par de preguntas en Twitter todavía, trataremos después de cogerlas tecleando también. Me queda entonces nada más agradecer a los tres ponentes, a todos los que os habéis participado desde aquí y a todos los que habéis estado también participando en Twitter y siguiendo la charla por vídeo. Y os recuerdo que se quedarán grabadas y almacenadas en la mediateca de la EOI. Muchas gracias a todos.